Bien, hoy día vamos a avanzar la unidad número 1 y la unidad número 2. Primero la número 1, que corresponde al tema clasificación bacteriana. Siempre al iniciar todas las prácticas vamos a explicar los objetivos porque cada unidad de su guía tiene objetivos. Entonces esos objetivos tienen que ser alcanzados o logrados al finalizar la práctica. En esta unidad número 1, ustedes van a ser capaces de describir las diferentes formas de clasificación de las bacterias. Es decir, las bacterias, según sus características, se van a clasificar. Se pueden clasificar según su forma en tres. Vamos a ver que están los cocos, los bacilos, los espirilos y hay otras bacterias que tienen otras formas características. También las bacterias se pueden clasificar según la tolerancia a la temperatura, según el pH en el que ellas crecen, viven y según su tipo de nutrición. Entonces, al finalizar este tema, ustedes tienen que saber cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a estas características. El segundo objetivo es reconocer a las bacterias de acuerdo a la tinción de Gram. Esta tinción de Gram va a clasificar a las bacterias en gram positivas y gram negativas. Las gram positivas, ustedes van a observar que son las que se tiñen de color azul violeta. Y las gram negativas son las que se tiñen de color rojo. Entonces, estos objetivos ustedes tienen que lograr al finalizar esta unidad. Tienen que ser capaces de explicar este tema. Bien, entonces vamos a iniciar. Las bacterias son seres procariotas y para recordar un poquito de teoría, las bacterias tienen elementos obligados y elementos facultativos. Cuando nos referimos a elementos o componentes obligados de las bacterias, son aquellos componentes que las bacterias sí o sí necesitan para poder vivir. ¿Cuáles son estos elementos obligados? Son la pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo. Esos son los elementos que la bacteria sí o sí necesita, por eso se llaman elementos obligados. Y luego los elementos o componentes facultativos, como dice el nombre facultativo, son variables, es decir, las bacterias pueden o no presentarlo, no son indispensables para que ellas puedan vivir. Entre estos elementos facultativos tenemos las fimbrias, los flagelos, fimbrias o pili, flagelos, tenemos el glicocálix, el esporo, los plásmidos, la cápsula. Esos elementos, algunas bacterias presentan y otras no. Son elementos facultativos. Entonces, las bacterias van a adquirir o van a tener diferentes formas. Por eso vamos a llegar a clasificarlas según su forma. Podemos clasificarlas según su tolerancia a ciertas temperaturas. Es decir, hay algunas bacterias que van a crecer a temperaturas altas, otras a temperaturas bajas, ya lo vamos a mencionar. Según el pH en el que se desarrollan, también podemos clasificarla, según la forma en que estas van a llegar a nutrirse y según su requerimiento de oxígeno. Pero además, como ya le mencioné, entre los componentes obligados de una bacteria está la pared celular. Entonces, de acuerdo a esta composición de la pared celular de la bacteria, vamos a poder clasificarla según la tinción de Gram, según el componente de su pared celular, y mediante la tinción de Gram vamos a poder clasificarla en Gram positivas y Gram negativas. Entonces, ahora vamos a ir desarrollando cada una de estas formas de clasificación bacteriana. Según su forma, las bacterias se clasifican en las siguientes, como están observando en las imágenes. Primero están los cocos, que tienen formas esféricas, como ustedes pueden observar en la imagen. Los cocos tienen formas redondeadas, formas esféricas. Entonces las bacterias que tienen formas esféricas se llaman cocos. Y de acuerdo a cómo estén agrupadas, va a tener diferente denominación. Por ejemplo, una sola bacteria en forma esférica se va a llamar coco, pero cuando se encuentren de a dos, agrupadas de a dos, se va a llamar
diplococo. Aquellas que se encuentren agrupadas de a dos, pero además presenten cápsulas, son diplococos encapsulados, por ejemplo, el neumococo, o también llamado Streptococcus pneumoniae. Aquellos que se encuentren agrupados en forma de racimos de uvas, como ustedes pueden ver en la imagen, se va a denominar estafilococo. Estafilococo, en forma de racimo de uva. Aquellos que se agrupen en grupos de 4 son tétradas, en grupos de 8 sarcinas, y aquellos que se agrupen en fila, como esta imagen, se llama estreptococo. En forma de racimo de uva, estafilococo, forma de fila, estreptococo. Esos son los cocos. Ahora tenemos otras bacterias que tienen una forma diferente, como pueden ver en la imagen, una forma alargadita, una forma como de bastón. Estas se van a denominar bacilos. Entonces, por ejemplo, esta es una bacteria en forma un poco redondeada, pero también alargada, entonces se denomina cocobacilo. Este es un bacilo en forma de bastón. Cuando se agrupan en dos, se llama diplobacilo. Si se agrupan en forma de fila, como el anterior, se llamaría estreptobacilo. Aquí era estreptococo, en cambio aquí es estreptobacilo, cuando se agrupan en forma de fila. Luego tenemos los vibriones, que tienen una forma diferente, como de una coma. Por ejemplo, aquí tenemos la bacteria Vibrio cholerae. Y tenemos por último la forma de espirilos. Como pueden ver en la imagen, es forma como de un espiral, como de un tirabuzón. Aquí tenemos, por ejemplo, la bacteria Treponema pallidum. Entonces, esas son las formas que pueden tener las bacterias. Formas de coco, formas de bacilos, formas de espirilos y formas de vibriones. Ahora, según su tolerancia a ciertas temperaturas, vamos a ver que hay bacterias que pueden crecer a altas temperaturas, a bajas temperaturas, y de acuerdo a eso las clasificamos en termófilas, mesófilas y psicrófilas. Termófilas son aquellas bacterias que crecen a una temperatura elevada, a una temperatura mayor a 50 grados, es decir, a una temperatura súper caliente. Son aquellas llamadas termófilas. Luego las mesófilas son las que van a crecer en una temperatura alrededor de 30 a 40 grados centígrados. ¿Alguien sabe cuál es la temperatura normal del cuerpo humano? Puede responderme, o si no, yo nombro. 36,5. 36 grados. 36,5. 36, 37 grados, depende a la literatura que estemos utilizando. Entonces, las bacterias mesófilas, al crecer en temperaturas similares al cuerpo humano, son estas las que van a producir infecciones en el hombre, las bacterias mesófilas. En cambio, las bacterias termófilas crecen a temperaturas súper altas, cosa que si entran a nuestro organismo, ellas no se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque necesitan temperatura mayor de 50 grados para vivir, para reproducirse. Y las psicrófilas son aquellas bacterias que crecen a una temperatura menor de 20 grados centígrados, es decir, a temperaturas bajas. Por ejemplo, estas psicrófilas pueden crecer en heladeras, en freezer, en lugares muy fríos. Entonces, entre estas tres, termófilas, mesófilas y psicrófilas, las mesófilas son las que van a producir infecciones en el hombre, porque necesitan una temperatura de 30 a 40 grados centígrados para poder crecer. Y esa temperatura la tiene el cuerpo humano. Ahora, según el pH en el que se desarrollan, podemos clasificarlas en tres igualmente: en bacterias acidófilas, en basófilas y en neutrófilas. Las bacterias acidófilas, como dice su nombre, son las que se van a desarrollar en un pH ácido. Es decir, a un pH menor a 7. Las basófilas son las que crecen en un pH alcalino, es decir, mayor a 7. Y las neutrófilas son las que se van a desarrollar en un pH totalmente neutro, entre 7,2 a 7,6. Entonces la bacteria se van a clasificar según su pH en esas tres: acidófilas, basófilas y neutrófilas.
Un ejemplo de basófilas están los lactobacilos acidófilos de Doederlein, que viven en el pH ácido de la vagina de las mujeres, ¿no? Eso es según su pH. Ahora, según su forma de nutrirse, las bacterias pueden clasificarse en autótrofas y heterótrofas. ¿Cuáles son las autótrofas? Son las que utilizan elementos o sustancias inorgánicas como su fuente de carbono. Y las heterótrofas son las que van a utilizar elementos o sustancias orgánicas como fuente de carbono. Entonces, las bacterias autótrofas son las que adquieren el carbono para poder nutrirse de sustancias inorgánicas. En cambio, las heterótrofas obtienen el carbono de elementos orgánicos. Ahora, según su requerimiento de oxígeno, tenemos las bacterias aerobias, las bacterias anaerobias, las microaerófilas y las facultativas, que seguramente han escuchado. ¿Cuáles son las bacterias aerobias? Son las que necesitan oxígeno para crecer. Las bacterias anaerobias son las que no necesitan oxígeno para crecer. Las microaerófilas necesitan entre 5 al 10% no de oxígeno, sino de dióxido de carbono para poder crecer. Y las facultativas, como menciona su nombre, son las que van a poder crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Eso es según el requerimiento de oxígeno. Tenemos bacterias aerobias, tenemos bacterias anaerobias, bacterias microaerófilas y bacterias facultativas. Y conforme vayamos avanzando las unidades de la guía, vamos a ir conociendo diferentes bacterias, vamos a ir viendo cuáles son aerobias, cuáles son anaerobias, cuáles son microaerófilas. Entonces, en todo este año vamos a conocer y aprender de muchas bacterias. Y ahora, según la tinción de Gram, las bacterias se pueden clasificar en bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Las bacterias Gram positivas son aquellas que se van a teñir de color azul-violeta. En esta imagen ustedes pueden ver una placa con el fondo rosado y las bacterias Gram positivas están teñidas de color azul-violeta. Todos estos puntitos azul-violeta son bacterias Gram positivas. Y en esta otra imagen vemos a bacterias Gram negativas. Vemos el fondo de color rosado y todo lo que está teñido de color rojo son bacterias Gram negativas. Estas bacterias se pueden teñir de azul o de rojo de acuerdo a la composición de su pared celular. En teoría, ustedes van a ver que la pared celular de las bacterias, hay algunas bacterias que tienen una composición y otras que tienen otra composición. Entonces, de acuerdo a la cantidad de peptidoglicano, que es un componente de la pared celular, estas bacterias se van a teñir. Las bacterias que tienen gran cantidad de peptidoglicano se van a teñir de color azul-violeta, son las gram positivas. Y las bacterias que tienen poca cantidad de este peptidoglicano son las gram negativas y las que se van a teñir de color rojo. Esto lo van a ver en teoría, pero también cuando realicemos el análisis bacteriológico y lleguemos a la parte de tinción de Gram, vamos a explicar cómo es que se llegan a teñir de color azul-violeta las Gram positivas y cómo es que se llegan a teñir de color rojo las Gram negativas. No se preocupen, vamos a ir aprendiendo conforme avancemos la guía. Entonces, según la tinción de Gram, Gram positivas y Gram negativas. Esas dos tenemos. Este es un cuadrito que tienen en su guía, que es lo mismo que ya expliqué, ¿no? La clasificación según su forma, según la pared celular o la composición de la pared celular, es decir, gram positivas, gram negativas, de acuerdo a la cantidad de peptidoglicano que tengan. Y las bacterias según su nutrición. Tenemos las bacterias fotótrofas, estas no las habíamos mencionado. Las bacterias fotótrofas que necesitan de luz para crecer, de la luz natural, las quimiótrofas que necesitan de la luz, pero que es obtenida a través de procesos óxido-reducción, es decir, son aquellas que necesitan de la luz, que están producidas por una serie de reacciones químicas que se producen en el laboratorio, por eso se llama quimiótrofas.
Las autótrofas, ya dijimos, son las que obtienen el carbono a través de elementos o sales inorgánicas, y las heterótrofas obtienen el carbono a través de compuestos orgánicos. Aquí este cuadro lo tienen en su guía y están todas las bacterias, perdón, en esta parte están todas las bacterias gram positivas de color, las letritas están, ¿no?, de color azul violeta. Tenemos gram positivas y gram negativas de color rojo. Entonces la tinción de gram nos permite observar o diferenciar a las bacterias de acuerdo a su coloración, pero también de acuerdo a la forma en la que se observan. Por ejemplo, tenemos cocos gram positivos, que son de forma esférica y se tiñen de color azul violeta. Tenemos los bacilos gram positivo, que tienen forma alargadita como de bastón y se tiñen de color azul violeta. Luego tenemos los cocos gram positivos, que van a tener forma esférica y se van a teñir de color rojo. Y los bacilos gram negativos van a tener forma de bastón alargadita y se van a teñir de color rojo. Entonces, todas estas bacterias que observan en este cuadro son las que vamos a llegar a avanzar durante todo este año en teoría y práctica con la doctora Cheli. Entonces, lo más básico que ustedes deberían de saber o aprenderse es este cuadro, donde clasifica las bacterias en cocos gram positivos, bacilos gram negativos, cocos gram negativos y bacilos gram negativos. Entonces, la doctora siempre avanza o inicia avanzando a partir de este grupo, de los cocos gram positivos. Las primeras bacterias de las cuales vamos a hablar o que les va a explicar la doctora son del género Staphylococcus, que son cocos gram positivos, luego van a avanzar género Streptococcus y así sucesivamente. Entonces este cuadrito ustedes lo tienen y tienen que aprendérselo, ¿no? ¿Cuáles son los cocos gram positivos? Son los estafilococos, los streptococos, Staphylococcus aureus, epidermidis, saprofitico. ¿Cuáles son los bacilos gram negativos? Tenemos el género Corynebacterium, tenemos el género Bacillus, tenemos el género Clostridium. ¿Cuáles son cocos gram negativos? Tenemos a la Neisseria, a la Moraxella. ¿Cuáles son los bacilos gram negativos? Tenemos a la Escherichia coli, tenemos a la Salmonella, tenemos a la Pseudomonas y así. Ahora, de esta unidad número 1, vamos a ir repasando lo que ya les expliqué. Como les dije, ¿no? Una vez explicado el tema, ustedes tienen que, bueno, yo les voy a hacer preguntas o la doctora les va a hacer preguntas y deben de responder. Entonces, yo voy a ir mencionando quiénes van a responder.